Muy buenas noches y bienvenidos a esta sesión de tutoría de repaso número 5. En esta ocasión vamos a trabajar la unidad número 5 en la parte de gráficas. Y mediante la presentación vamos a ir abordando algunos conceptos fundamentales que vamos a poner en práctica en la próxima tutoría número 5 de este sábado. Y pues primero vamos a dar algunos recordatorios en parte conceptual, algunos ejemplos y pues vamos a hacer una pequeña práctica resolviendo algunos ejercicios que puedan aparecer por ahí y pues siempre dejando el espacio para las diferentes consultas que se puedan presentar. En la unidad número 5, relacionada con el trabajo sobre gráficas, pues vamos a abordar la conceptualidad que veíamos desde la unidad número 3, donde abordábamos un poco los conceptos de relaciones y funciones, además, donde pues veíamos que las diferentes relaciones dentro de los elementos de un conjunto se pueden representar de forma gráfica y pues en esta ocasión vamos a seguir trabajando sobre ese concepto. El objetivo principal pues es emplear este concepto nuevo acerca de gráficos para estudiar contenidos acerca de circuitos y trayectorias de Euler y circuitos hamiltonianos. Para iniciar, sobre el concepto de gráfica tenemos lo siguiente. Una gráfica es un conjunto de vértices y aristas denotadas por V y R respectivamente, de manera que para cada arista existirán dos vértices en sus extremos y esto se indica con la relación psi. Generalmente, pues las aristas, pues no se les indicará su nombre, pero pues en notación de su conjunto, pues las vamos a denotar de la siguiente manera. Por ejemplo, el conjunto de aristas estaría denotado con todas las aristas dentro de la relación en los elementos del conjunto. Ahora, en este caso, veamos que los elementos del conjunto con los que se está estableciendo la relación, pues son, en este caso, el elemento A, B, C, D, que serían, en este caso, los nombres de los vértices. Y pues en este caso, las que no se enuncian los nombres, pues son las aristas. Entonces, porque las aristas pues son las conexiones que hay, en este caso se representan por una línea recta. Y pues hay aristas que pueden ir de un elemento a otro, ¿sí? De un vértice a otro, y pues pueden existir aristas también que vayan de un vértice a sí mismo, por ejemplo en este sentido. Entonces, es decir, existe la relación entre un elemento consigo mismo. En este caso, eso representa esa conexión que haya de un elemento consigo mismo. El concepto de gráfica, pues es tiene muchas aplicaciones en variedad de áreas y pues una de las más importantes es en el caso de establecer rutas de vuelo. Como en este caso en la ilustración, pues vemos diferentes ciudades, ¿sí? Y las diferentes rutas que se tienen en los vuelos de algunas aerolíneas. Entonces, en base a la posición en la que están cada uno de los destinos, pues se establecen las diferentes formas de conexión entre ellos. Algunos otros problemas donde podemos representar con gráficos o también llamado grafos, podemos representar también de forma gráfica una red de computadoras, ¿sí? La relación que hay entre
entre ellos, algunas conexiones de vuelo entre aerolíneas, los caminos o carreteras que unen ciertas ciudades, las actividades que hay que hacer en un proyecto, circuitos electrónicos, las representaciones de los mapas, etc. Entonces, infinidad de problemas se pueden representar mediante la gráfica. Recordemos pues que lo que se representa en estos grafos pues, son relaciones entre los elementos de un conjunto cualquiera. Por ejemplo, dados el conjunto V, conformado por los elementos 1, 2, 3 y 4, y el conjunto de aristas E sub 1 hasta E sub 5, se establece la relación dada por en este sentido. La relación para la arista E sub 1 sería la misma relación para la arista E sub 5, que sería la relación entre el elemento 1 y el elemento 2, es decir, entre los vértices 1 y 2 pues van a haber una arista. En este caso, pues recordemos los vértices van a estar conformados por los elementos del conjunto V. En este caso, 1, 2, 3 y 4, y así se especifican en la gráfica. Los vértices 1, 2, 3 y 4, y se establecen las diferentes aristas. En este caso, la arista E sub 1 va de el vértice 1 al vértice 2. Asimismo, la arista E sub 5, ¿sí?, va del vértice 1 al vértice 2. La arista número 2 va del vértice 4 al vértice 3, que sería la arista inferior. La arista E sub 3 va del vértice 1 al vértice 3, sería esta. La arista E sub 4, que va del vértice 1 al vértice 4, sería esta. Y decimos que esta es una arista. Ahora, esta representación será una representación gráfica, ¿sí? Será una gráfica de los elementos del conjunto mediante la relación ya establecida. Asimismo, pues la forma de representación de la gráfica pues no es siempre la misma, y por lo tanto pues la ilustración pues, puede generarse de diferentes maneras. Por ejemplo, otra gráfica relacionada a este mismo conjunto y a la relación establecida entre sus elementos puede quedar de la siguiente manera. En este caso, solamente se han intercambiado las posiciones entre los vértices y se forma otra ilustración diferente de la gráfica, pero sigue siendo la gráfica de la relación entre los elementos del conjunto V, ¿sí? Entonces no siempre será la misma forma que genere la gráfica de una relación. Otro de los conceptos relacionados con las gráficas pues es el grado de un vértice, y es que para cada uno de los vértices se puede conocer el grado de este vértice, y el grado del vértice será el número de aristas para las cuales el vértice es un extremo, es decir, todas las aristas que salen del vértice en específico. En este caso, si el vértice está aislado, su grado es 0, porque quiere decir que no hay, este vértice no es extremo de ninguna arista, es decir, no hay conexión entre este vértice y otros. Se dice que dos vértices son adyacentes si existe una arista que los une. Una gráfica puede contener una arista de un vértice, asimismo, como ya lo mencionaba, y esta arista es un bucle cerrado.
un bucle cerrado contribuye en 2 unidades al grado del vértice, y esta información pues nos va a ser de suma importancia a la hora de calcular el grado del vértice. Por ejemplo, en este caso tenemos la ilustración, una gráfica donde se nos indica calcular el grado de cada uno de los vértices. Entonces quiere decir que para cada uno de los vértices, en este caso son 5 vértices, vamos a tener que calcular el grado de cada vértice. Entonces, por ejemplo, para el vértice H, simplemente visualizamos cuántas aristas pues, entran a este vértice, o cuántas aristas se conectan con este vértice. En este caso, con el vértice H vemos que se conecta con 3 aristas diferentes. Entonces, por lo tanto, el grado del vértice H es 3. Asimismo, para el vértice C, entonces vemos que el vértice C se conecta en este caso con 3 aristas diferentes. Entonces, ahí tenemos también que el grado del vértice C es 3. Asimismo, el grado de F. El grado de F, hay 3 aristas que conectan con este vértice. Entonces, el grado del vértice F es 3. En el caso del grado del vértice D, asimismo es 3 porque este vértice se conecta con 3 aristas diferentes. Y pues así se calcula el grado de cada vértice. Otro concepto relacionado es el concepto de trayectoria, y básicamente es la forma de llegar de un vértice a otro. Entonces, si existe un camino pasando por un vértice cualquiera, entonces de un vértice a otro se puede ir pasando por las diferentes aristas que conectan cada uno de los vértices. En este caso, una trayectoria pues es una sucesión de estos vértices, cada uno adyacentes al siguiente, y una elección de una arista entre v sub i y v sub i más 1, de modo que ninguna arista es elegida más de una vez. Entonces, por ejemplo, en esta representación gráfica vemos que una trayectoria se puede encontrar entre los vértices 1, 3, 4 y 2, que sería en este sentido. Esta sería una forma de llegar del vértice 1 al vértice 2 pasando por 1, 3 y 4. ¿Sí? Y esa es una trayectoria. Entonces, otra trayectoria, estas trayectorias se notan con pi. Entonces, pi sub 1 sería una trayectoria que va de vértice 1 a vértice 2. Entonces, otra trayectoria entonces podría ser esta, y le podríamos denotar, y asimismo podemos encontrar los diferentes caminos para recorrer la gráfica. Por ejemplo, vamos a describir en este siguiente ejercicio 3 trayectorias para la gráfica. Entonces, aquí vamos a seleccionar algunos de los vértices y vamos a ver cómo los podemos recorrer. Por ejemplo, si queremos llegar de el vértice A al vértice D, nosotros podemos hacer el recorrido en este sentido. Vamos de A a B, de B a E y de E a D. Entonces, la trayectoria la podemos definir A, B, E, D. Y podemos definir, también si queremos ir de A a D nuevamente, podemos definir otra trayectoria, la voy a colorear de diferente,
podemos ir de A a B, de B a C, de C a E y de E a D. Entonces nos quedaría A, B, C, E, D. Entonces ahí estamos describiendo otra trayectoria. Entonces pudiéramos describir una trayectoria más, nos quedan 3. Entonces podemos ir también del vértice A al vértice D, recorriendo de A a B, de B a C, de C a E y de E a D. ¿Sí? Y la trayectoria nos quedaría de A a B, de B a C, de C a E, a D. Y así nos quedaría la trayectoria definida. Y ahí tenemos 3 trayectorias. Y podemos pues seguir definiendo más, o sea, forma en la que podemos recorrer los caminos o las diferentes aristas para llegar de un vértice a otro. Para las trayectorias, pues las podemos definir como una trayectoria simple si ninguno de los vértices aparece más de una vez en la trayectoria, es decir, si no tomamos en cuenta las trayectorias o las aristas que van de un vértice a sí mismo. Por ejemplo, en este ejercicio, la pregunta es que si la trayectoria CABCD de la figura es una trayectoria simple. Entonces, al analizar esta trayectoria, vemos que se refiere, por ejemplo, la trayectoria, la vamos a analizar el recorrido, inicia en C, luego va de C a A, y luego de A a B, luego va de B a C y de C a D. Entonces la interrogante que se nos hace es si la trayectoria es una trayectoria simple. Entonces, si nos abocamos al concepto de una trayectoria simple, me dice que una trayectoria va a ser simple si ningún vértice aparece más de una vez. En este caso vemos que el vértice C aparece en este caso 2 veces, entonces por lo tanto la trayectoria no es simple. Entonces ahí podemos responder a la interrogante. Un nuevo concepto sobre gráficas es el concepto de circuito y es otro tipo de trayectoria donde nos muestra que un circuito va a ser una trayectoria que inicia y termina en el mismo vértice. Como por ejemplo en esta gráfica mostrada en la ilustración, vemos que tenemos un circuito, en este caso una trayectoria, por ejemplo, si la iniciamos en B, vemos que podemos hacer el recorrido desde B y si lo terminamos nuevamente en B, tenemos un circuito, ¿sí? Y además es un circuito, en este caso simple, si los vértices son todos distintos, como es en este caso. Y vemos que según la ilustración tenemos un circuito simple. También vamos a ver un tipo de gráfica que sería la gráfica conexa y es cuando existe una trayectoria de cualquier vértice a otro de la gráfica, es decir, hay un camino que conecta un vértice con el otro. Por ejemplo, en esta ilustración se nos interroga sobre cuál de las gráficas es desconexa, es decir, en cuál de ellos pues hay
una situación en la que no podemos conectar un vértice con otro mediante una trayectoria. Entonces, si analizamos las dos figuras, pues vemos que, por ejemplo, en la primera figura, voy a poner figura 1 y figura 2. En la figura 1, si yo quiero ir, por ejemplo, del vértice 1 al vértice 2, puedo ir directamente del vértice 1 al vértice 2 con una arista porque hay una conexión, o puedo irme por otra trayectoria que sea de 1 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 2, y hago el recorrido llegando de el vértice 1 al vértice 2 mediante una trayectoria. Asimismo, podemos hacer el análisis de que para cualquiera de los vértices que se tome, pues hay una forma de llegar a cada uno de los vértices, a cualquiera de los otros vértices. Por ejemplo, del vértice 3, si se toma el vértice 3, yo sé que puedo ir mediante alguna trayectoria, puedo ir del vértice 3 al vértice 1, del vértice 3 al vértice 4 y así sucesivamente para todos los vértices hay una trayectoria con la que puedo ir. Entonces, en el caso de la figura 2, vemos que de manera evidente, por ejemplo, no existe una trayectoria con la que yo pueda ir del vértice 1 al vértice 4, ¿sí? O del vértice 3 al vértice 5, o del vértice 2 al vértice 5. No hay trayectoria que una esos dos vértices y por lo tanto esta figura pues no sería conexa. Entonces esta sería disconexa y la otra sería conexa. También tenemos las gráficas discretas, y es cuando tenemos en este caso un gráfico con n vértices pero sin aristas. Por ejemplo, el grafo discreto de dos vértices, ¿sí? Y sin ninguna arista. Tenemos el grafo discreto de 5 vértices, es decir, 5 vértices sin ninguna arista. Otro concepto que tenemos es el de grafo completo, y es cuando tenemos un grafo con n vértices y con una arista para cada ij distintos, es decir, que para cada par de vértices, entonces hay una arista. En este caso se denotan con un K sub n. Por ejemplo, el K sub 3 sería un grafo de 3 vértices, ¿sí? Y pues para cada par de vértices hay una arista. Por ejemplo, para el vértice 1 y el vértice 3 hay una arista, para el vértice 1 y el vértice 2 hay una arista, y para el vértice 3 y el vértice 2 una arista. Entonces, ahí tendríamos un grafo completo, en este caso de 3 vértices. El grafo completo para 4 vértices tendríamos en este caso, por ejemplo, para el vértice 1 y vértice 2 tenemos una arista, vértice 1 y vértice 4 una arista, vértice 1 y vértice 3 una arista, y así sucesivamente podemos ver. Otro concepto que tenemos es el de grafo regular, y cuando tenemos un grafo regular es un grafo en donde todos los vértices tienen el mismo grado. Es decir, si al analizar cada uno de los vértices y calcular su grado, pues en cada uno de los vértices se obtiene el mismo grado. Entonces, por ejemplo, para una gráfica de 5 vértices, como en este caso, vemos que, por ejemplo, si calculamos el grado del vértice 1, serían todas las aristas que se conectan con el vértice. En este caso tenemos para el vértice 1, 1, 2, 3, 4 aristas. Entonces el vértice 1 tiene grado 4, y asimismo podemos calcular el grado de todos los vértices y verificar que son de grado 4. Entonces
aquí tendríamos un grafo regular. Y una observación, digamos, hay grafos regulares que son completos y otros pues que no lo son. Entonces, por ejemplo, el grafo de 4 vértices, aquí tenemos, por ejemplo, un grafo de grado, en este caso, cada uno de los vértices tiene grado 3, ¿sí? Grado 3. ¿Sí? En este caso, este no sería completo porque, por ejemplo, no hay una arista que vaya del vértice D al vértice B. Entonces, como no hay una arista, entonces este no sería, aunque es un grafo regular, no es completo. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver el ejemplo. Y finalmente tenemos el grafo lineal, que el grafo lineal es llamado grafo lineal cuando tiene n vértices y aristas y hasta v sub i más 1 para y entre 1 y n. Entonces, por ejemplo, el grafo lineal de 2 vértices, ¿sí? Tiene 2 vértices y una arista. El de grafo lineal de 4 vértices y así sucesivamente tenemos los ejemplos. Otro concepto importante sobre gráficas es el concepto de subgráficas y es definido de la siguiente manera. Tenemos una gráfica conformada por los vértices, ¿sí? Y el conjunto de las aristas definidas por la relación, ¿sí? Se toma un subconjunto de las aristas y también un subconjunto de los vértices, tales que este subconjunto de los vértices contenga al menos todos los extremos de las aristas de E sub 1. Entonces está así definido H conformado por los V sub 1 y por E sub 1. Se dice subgrafo de G, donde si sub 1 es la misma relación, pero restringida a las aristas en el subconjunto E sub 1. Entonces, por ejemplo, tenemos en este caso una gráfica G, ¿sí? En este caso son 8 vértices. Aquí tenemos también todas las aristas definidas sobre él. Entonces, aquí se toman, ¿sí?, un subconjunto de aristas. En este caso se han tomado 6, ¿sí? Y también se toma un subconjunto de vértices. En este caso también son 6, ¿sí? Simplemente aquí vamos a tener que verificar que el conjunto de los vértices que se han tomado, el subconjunto de los vértices que se han tomado, se contenga al menos todos los extremos de las aristas que se han tomado. Por ejemplo, en este caso, como se han tomado 6 aristas, entonces estos vértices van a tener que contener todos los extremos de estas aristas. Y en este caso, pues prácticamente podemos ver esta situación. Entonces, aquí tenemos que H así definido es un subgrafo de G. Y finalmente la gráfica consciente, que es definida sobre una gráfica y luego se define una relación de equivalencia sobre V, ¿sí? El grafo cociente es tal que sus vértices son las clases de equivalencia de V producidas por R y las aristas son tales que si V y W son clases de equivalencia de V y W en la gráfica, entonces va a existir una arista en la gráfica cociente de V a W si algún vértice en V está conectado con algún vértice en W en la gráfica G. O sea, ahí tenemos concepto de gráfica cociente. Y en este caso, por ejemplo, tenemos una gráfica así definido,
de 12 vértices, ahí señalados los nombres de cada uno de los vértices, las diferentes aristas que los conectan. Entonces se define R como la relación de equivalencia sobre los vértices que vamos a determinar de esta manera. Es decir, en este caso se toman, por ejemplo, los vértices A e I. Entonces se toman estas trayectorias y se tomarían como una. Entonces, por ejemplo, para el BFJ sería esta y se tomarían como un solo vértice. El CJK también un solo vértice y el DHL. Entonces todo esto se tomarían como un solo vértice. Por lo tanto, la gráfica cociente resultante sería esta forma, ¿sí? Y se denotan en este caso ya de esta forma, porque estos ya son resultados de una gráfica cociente. Pues ese sería el último concepto que vamos a revisar por el día de hoy. Esto pues quedaría en la grabación para que puedan revisarlo posteriormente quienes no han podido conectarse. Y pues en la tutoría formal número 1 se van a estar poniendo en práctica mediante ejercicio los diferentes conceptos que se han propuesto y pues se atenderán a las diferentes dudas que se presenten. Por lo pronto pues terminamos por acá y pues cualquier duda estoy siempre disponible. Gracias y buen día.